Y sobre eso estaremos meditando en esta noche. En el capítulo 1, versículo 1, quiero que vayan juntamente conmigo. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor, la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. La profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levanta? Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Amado Padre que estás en los cielos, te doy gracias por esta palabra maravillosa y este tiempo que me permites estar delante de tu presencia, Padre mío. Te pido que tú seas respaldando tu palabra y tú seas, Padre mío, llevando esa palabra de bendición a cada uno de nuestros corazones, y seas tú glorificándote en esta noche, Padre Santo, y toda la gloria sea para ti. Sé tú, Padre mío, fortaleciendo corazones, sé tú restaurando corazones, restaurando vidas esta noche, Padre Santo. Que sea una noche maravillosa, Padre Santo, fuera de lo habitual, fuera de lo común. Que sea tu gloria manifestándote en cada uno de mis hermanos que se acercaron hoy a tu casa de oración, dispuestos a escuchar tu voz y dispuestos a alabar tu santo y bendito nombre. La gloria sea para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios, hermanos. Habacuc fue un profeta menor, le llamamos, ¿verdad? Pero no porque sea un profeta menor fue de menor importancia, sino que fue del que menos escribió, ¿verdad? Vemos que de muchos profetas, por ejemplo, como el profeta Jeremías, Ezequiel, Isaías, fueron los profetas que más escribieron, ¿verdad? El profeta Daniel. Pero de Habacuc se escribió muy poco, ¿verdad? Nahum, Jonás, Judas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero no porque escribieron poco es de menor importancia, tienen mensajes poderosos, ¿verdad? Los cuales esta noche, este mensaje lo he titulado La justicia de Dios. Vamos enfocados a cómo es la justicia de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que la justicia de Dios solo se debe regir de una manera, pero resulta que cuando nos vemos en la Biblia, no encaja con lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Con lo que nosotros creemos. Entonces, eso será lo que estaremos viendo esta noche, a la medida que Dios nos vaya guiando, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, el profeta Habacuc está preocupado porque ve mucha maldad en el pueblo judío, ¿verdad? Está muy preocupado porque ve que el impío asedia al justo. El impío sabemos que es un miembro de la misma congregación, ¿verdad? Que está dentro de la iglesia, pero no es cristiano, no tiene un corazón agradable delante de los ojos de Dios. Entonces se levanta mucha contienda, mucha violencia. Se dice que en ese tiempo los impíos se ensanchaban en contra de los justos, ¿verdad? Y hacían malos tratos, ¿verdad? Y asediaban a los justos. Entonces Habacuc estaba muy afligido por esta situación y clamaba a Dios. No sé cuántos días habrá clamado Habacuc, ¿verdad? Pero pasó varios días clamando, tanto que dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Un punto importante, hermano, es que Habacuc tenía una queja, ¿verdad? Pero él sabía a dónde recurrir. Habacuc sabía a dónde ir. Y eso es lo que debemos de tener nosotros, ¿verdad? Un punto importante,
que nosotros tenemos que saber a dónde ir. Cualquier duda, cualquier queja que usted tenga, no es malo que usted le consulte a Dios, pero a Dios, no a otras cosas, ¿verdad? No que le vaya a pasar como el Saúl, ¿verdad? Como el rey Saúl, que fue a consultar a donde no debía, ¿verdad? Entonces, es un punto importante que debemos de tener nosotros en claro, pero también otro punto importante es que tenemos que estar dispuestos a escuchar esa respuesta, ¿verdad? Y muchas veces esa respuesta no será agradable a nuestros oídos o a nuestro parecer. Habacuc estaba pidiendo una respuesta, ¿verdad? Pero más adelante, cuando se le da la respuesta, no fue muy agradable, ¿verdad? Y muchas veces eso nos pasa a nosotros también en nuestro diario vivir. Estamos pidiendo a Dios una respuesta, pero las respuestas no son agradables, ¿verdad? Son desagradables. Y si aún usted está pidiendo por algo, tenga en claro, hermano, que a su debido momento va a recibir una respuesta. No quite de pedir esa respuesta, porque Dios en su debido momento la contestará. Porque ese es el Dios que servimos, ¿verdad? Él aparentemente está en silencio, no dice nada, pero no significa que no esté en el asunto. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Porque aquí Habacuc pensaba de que Dios estaba en silencio y que no estaba haciendo nada por el pecado que él estaba viendo. Él miraba tanta maldad entre los judíos, ¿verdad? Y él decía, ¿por qué Dios no hace nada? Al parecer en estos tiempos también se ve lo mismo, ¿verdad? Pareciera que el justo lo asedian los malvados y pareciera que no pasa nada. Pero recuerde que Dios trae juicio contra los enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Los que hacen mal contra sus hijos. Amén. Esos son los enemigos de Dios. No solo a Israel, porque en los pasajes se nombra a Israel, ¿verdad? Que los enemigos de Israel pasan a ser enemigos de Dios. Pero también ahora nosotros pasamos a ser linaje escogido de Dios, ¿verdad? Entonces, real sacerdocio. Imagínense qué privilegio le da Dios, qué nombre le da Dios a usted, que le dice real sacerdocio. Imagínense, o sea, nosotros estamos en un lugar muy alto, hermanos, de los cuales nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de ese puesto que Dios nos ha dado y no sentirnos menospreciados. A veces las circunstancias difíciles nos hacen sentir como que no valiéramos mucho, nos hacen sentir como que Dios no estuviera ahí. Pero el silencio de Dios no significa que Él no está operando, solo significa que Él está preparando un plan para ejecutar a su debido momento. Y la respuesta que le da a Habacuc en el versículo 5 lo haría estremecer. En el versículo 5 seguimos leyendo: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aún se os contaré y no la creeréis. Aquí le estaba hablando Dios que cuando le contara todo el plan que él tenía, no iba a creer a Habacuc lo que él iba a hacer, ¿verdad? O sea, era algo sorprendente lo que le venía a decir. Él estaba pidiendo una respuesta, ¿verdad? Y casi les pasó como Job, ¿verdad? Cuando empezó a preguntar en su mente y le empezaron a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los cimientos de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo extendía los cielos? Y le empezaron a decir, ¿dónde estabas tú cuando yo ponía los límites a los abismos? Entonces llegó un punto que dijo Job, ya Señor, ya entendí, ¿va? Bueno, ahora te callas y escuchas. Amén. Entonces casi así le pasó a Habacuc, ¿verdad? Porque después de él haber preguntado, quizás de haber dicho, ¿para qué pregunté, verdad? Pero miren lo que dice el 6. Gloria a Dios. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas.
Formidable es y terrible de ella misma, procede su justicia de su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que los lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas, que se apresuran a devorar todo ella. Vendrá a la presa, el terror va delante de ella, y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá a tributo su fuerza a su Dios. Mire qué terrible era esta nación. ¿A quién estaba preparando Dios? A los babilonios, ¿verdad? Los babilonios era una nación cruel y despiadada, ¿verdad? Todos sabemos quién era Babilonia. Babilonia fue la que conquistó a Israel más adelante, ¿verdad? Y esto es lo que Dios le estaba mostrando a Habacuc. Entonces, Habacuc se estremeció cuando escuchó esto, ¿verdad? Porque entonces dijo él, ¿cómo es posible que esta nación vaya a agarrar poder? Dios vaya a utilizar un pueblo malvado para hacer justicia a Judá. ¿Cómo es posible esto, verdad? ¿Cómo eran los caldeos? Era una nación que iba de nación en nación asediando, ¿verdad? Y cuando llegaban a una nación, arremetían con todo el ejército, lo destruían, y los que quedaban vivos los agarraban como esclavos, ¿verdad? Y toda la riqueza que había ahí se la acaparaban, ¿verdad? Y todavía libre de que les quitaban toda la riqueza y dejaban desolada la ciudad, se llevaban a todos de esclavos para hacer sus trabajos, ¿verdad? Y así fue como llegó a formar un gran imperio Nabucodonosor, tanto que se llegó a jactar y dijo, oh, qué gran imperio he hecho, ¿verdad? Con la fuerza de mis manos. ¿Cuál fuerza de sus manos? Con la fuerza de los esclavos había sido, ¿verdad? O sea, el hombre se llega a jactar tanto que llegó a pensar que él era Dios. No sé si recuerdan la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Que fue porque él había hecho una estatua de él, ¿verdad? Donde el que no adorara esa estatua, al horno de fuego, ¿verdad? Y esos hombres valientes se atrevieron a desafiar al rey y le dijeron, no adoraremos. Y él les dijo, ¿quién lo librará de mi mano? Mire qué tremendo. O sea, él se creía tan fuerte, ¿verdad?, que nadie los podía librar de su mano. Pero esos hombres valientes le dijeron, quiero que sepas, oh rey, que Dios nos puede librar de tu mano. Pero aún si no lo hacen, no te adoraremos, no lo adoraremos. Entonces, esa es la convicción, ¿verdad, hermanos?, que nosotros debemos de tener, pero es bastante difícil, ¿verdad?, en este tiempo. Pero debemos de tomar nosotros ese ejemplo, ¿verdad?, de esa convicción que tenían esos varones. Imagine que ese horno dice que lo mandaron a calentar 7 veces más, ¿verdad?, de lo habitual. Tanto que cuando lanzaron a los varones, los que lo iban a lanzar se quemaron, se murieron. Entonces, pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando estaban adentro del horno de fuego y abrieron el horno, dice que no fueron 3 los que echamos en el horno, porque yo veo 4, y el cuarto es semejante al Hijo del Hombre. Mire qué poderoso. El Hijo del Hombre estaba allí. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Jesús estaba ahí con los 3. Mire, Dios nos ha prometido librarnos del fuego. Él ha prometido estar con nosotros en medio del fuego. Dios nos prometió librarnos de la tormenta. Él prometió estar con nosotros en medio de la tormenta. Si recuerdan que también a Moisés lo pasó por el mar. Y no lo hizo que
se rodeara el mar, no había por dónde rodear, ¿verdad? Lo hizo que atravesara con los pies en seco, pero dice que el mar no vio a Moisés, no vio la vara de Moisés. El mar vio a su creador y abrió paso de gloria, ¿verdad? Amén. En otra parte de la escritura dice que sus carros de fuego iban ahí. Moisés no los vio, pero ellos, los carros de fuego, iban allí. Entonces eso es lo que vio el mar y abrió camino para que pudiera pasar. Pero aquellos hombres, ¿verdad?, que iban detrás de ellos, a pesar de que como vieron que ellos pasaron en seco, dijeron, aquí pasamos nosotros también, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando una vez había pasado el pueblo, se cerró el mar, ¿verdad? Y ahí murió ese gran ejército impetuoso. Entonces, los babilonios eran un pueblo que ellos, la visión de ellos era conquistar la mayor parte de reinos y llegar a gobernar el mundo. Miren la misión de ellos. Ellos eran, la visión que tenían era llegar a gobernar el mundo. Pero ¿qué pasó? Que ellos los pone Dios a que fuera a hacer juicio contra Judá. Entonces esto en nuestra visión como que no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque ¿cómo Dios usa a un pueblo que es más malvado que Judá para hacer justicia contra Judá, contra su pueblo santo, contra su pueblo escogido? Entonces ahí viene la protesta de Habacuc en el versículo 12. Y mire cómo le dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No morimos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mire lo maravilloso, aquí revela cosas muy importantes, porque revela el carácter de Dios, cómo es Dios, ¿verdad? Que Dios es santo. Dice que Dios es santo y la cosa impía no puede acercarse a Él. Entonces Habacuc no entiende cómo es que ahora va a utilizar a un pueblo malvado para arremeter contra su pueblo santo. Dice que no tolera lo vil, lo sucio, ¿verdad? Entonces no entiende cómo va a acercarse este pueblo de Babilonia. Y cuando dice tú, oh roca, lo fundaste para castigar, se refiere a Babilonia, ¿verdad? Que Él le permitió fundarse para castigar a distintos pueblos. O sea que Babilonia, sin saber, estaba cumpliendo un plan que Dios había determinado para castigar a diferentes pueblos. Entonces, pero más adelante también le daría su merecido a él, ¿verdad? Eso lo veremos más adelante. En el versículo 13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores. Le hace una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí hace otra revelación del carácter de Dios, que él es muy limpio de ojos, ¿verdad? Dice que sus ojos no pueden ver injusticia, no pueden ver maldad. Entonces ahí como que no encaja en Habacuc. Dice, ¿cómo es posible que Dios pueda usar a un pueblo siendo tan malvado para asediar a Judá? Y le dice que va a utilizar a un pueblo más impío que ellos. O sea, como que no cuadra para él aún. Pero es que Dios no tiene que encajar en nuestro estereotipo, ¿verdad? Porque Dios, Él tiene una forma infinita de operar. Dios no opera solo de una forma, ¿verdad? No es lineal. Dios tiene una manera infinita de obrar. Y es aquí donde se rompe el esquema, ¿verdad? Porque pensamos, si yo obro justamente, no me van a pasar cosas malas, ¿verdad? Pero, ¿qué le pasó a Job?
Job siendo un hombre justo, y le llegó tanta calamidad, ¿verdad? Pero ¿por qué fue que le llegó? Porque Dios quería probar la fidelidad de Job. Entonces muchas veces van a pasar cosas inesperadas en nuestra vida, y no es porque estemos en pecado, porque a veces todo le arremetemos, ¿verdad? Si vemos mal al hermano, decimos, qué pecado tendrá el hermano que tanto le está pasando. No nos ponemos a pensar, ¿verdad?, que en algo Dios lo está formando, para algo Dios lo está tratando con esa persona. No siempre es pecado. Entonces debemos de tener cuidado, ¿verdad?, cuando nosotros vemos una circunstancia difícil. En vez de ponernos a juzgar, más bien preocupémonos por orar para que Dios siga fortaleciendo y no le falte la fe a ese hermano, porque hoy puede ser él y mañana podemos ser nosotros, ¿verdad? Y que cuando nos digan, ¿en qué pecado está, hermano Neri? ¿Cómo me voy a sentir yo? ¿Me voy a sentir apoyado o me voy a sentir juzgado? Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Y si usted me ve en un pecado, llámeme a solas y confrónteme, ¿verdad? Porque la confrontación trae liberación, pero la crítica solo trae destrucción. Entonces Dios nos ha llamado también a confrontar el pecado, ¿verdad? Porque si usted ve a alguien en pecado y no lo reprende, no le llama la atención con mansedumbre y con amor, también usted está siendo partícipe, porque se queda callado, ¿verdad? Entonces, vamos al 14. Y haces que sean los hombres, dice, como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Aquí no se está refiriendo a animales, ¿verdad? Se está refiriendo a los babilonios que parecen reptiles, ¿verdad? Porque ellos no tienen piedad, no tienen misericordia, no la conocen. Ellos cuando se metían a un pueblo, ¿verdad?, lo destruían sin piedad y sin misericordia. Y luego de haberlos, dice que luego de haberlos sometido, a los de los reyes se burlaban, ¿verdad? Se burlaban de los reyes. En el versículo 10 dice, escarnecerá a los reyes y a los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza. O sea, ellos se burlaban después de que le ganaban a un pueblo, ¿verdad? Se burlaban de los reyes y se burlaban de los príncipes. Si recuerdan que fue a Daniel y los otros 3 varones que se llevaron cautivos, iban dentro de los príncipes, ellos eran príncipes de Judá. Entonces ellos, ¿qué hacían? Que los de más alta élite se los llevaban para el servicio del rey. Y ya los de más baja élite, por decirlo así, los de soldados y demás, se los llevaban para esclavos, ¿verdad? Para que les sirvieran para hacer trabajos baratos y poder hacerse más ricos. Dice, sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellos engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. O sea, ellos aquí, ¿verdad?, hicieron sacrificios y ofrecieron sahumerio, ¿verdad?, a sus dioses. A sus dioses le atribuyeron esa gran victoria que tuvieron contra Judá. Que esto no pasó en el periodo de Habacuc, ¿verdad?, sino pasaría en un futuro después de Habacuc. Ya Habacuc no vivía en esa época cuando sucedió esta profecía, pero sucedió tal cual Dios se la había mostrado a Habacuc, ¿verdad? Entonces, ellos lo que hicieron fue atribuirle a sus dioses la victoria que habían otorgado en Judá.
sin darse cuenta que Dios les había permitido esa victoria porque tenía un plan de justicia para Judá, ¿verdad? Dios estaba impartiendo justicia a Judá. Y esa justicia es la que no nos agrada, ¿verdad? Porque nos gusta recibir bendiciones, ¿verdad? Nos gusta recibir palabras de bendición. Pero cuando viene una palabra de justicia para nuestras vidas, como que esa no viene de Dios, ¿verdad? Esa no sé de dónde viene, ¿verdad? Pero recuerde, hermano, que si usted está orando, está hablando con Dios, otro espíritu no puede entrometer su nariz ahí, ¿verdad? No puede meterse. Entonces, tenga muy en claro eso. Y si Dios le da una palabra que lo redarguye, atiéndala. Atiéndala y dígale: Padre, ayúdame a ser diferente, ayúdame. Si algo malo viene para mi vida, ayúdame a tener la fuerza para salir de esa circunstancia difícil, ¿verdad? Dice, en el 17 dice: vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Por qué? Porque la visión de ellos era ir una tras otra, ¿verdad? Venían desde todo el río Éufrates, aniquilando la nación que se le pusiera por enfrente, ¿verdad? Ellos querían arrasar con todo. Y llegaron a ser un gran imperio, porque llegaron imagínense, el gran Egipto, lo llegaron a conquistar. O sea, toda esa región la tuvieron acaparado a ellos, ¿verdad? Y por eso tuvo razón Nabucodonosor de sentirse grande, ¿verdad? Pero recuerde que la grandeza en esta tierra no sirve. Dios termina con esa grandeza. Tanto grandeza, ¿verdad? Para terminar 7 años como asno. Imagine qué castigo le dio Dios, ¿verdad? A dónde terminó humillado ese varón que se sentía grande, ¿verdad? Entonces tengamos nosotros en cuenta, ¿verdad? Que el sentirnos grande no es de Dios. Nosotros debemos de sentirnos chiquititos, ¿verdad? Porque nosotros, por la gracia de Dios, es que estamos acá. No estamos porque seamos grandes, sino porque el grande es Él. Y nosotros nos apegamos al grande, ¿verdad? Al grande que es Dios. Nosotros solo somos pequeños, ¿verdad? Que hemos comprendido que solo con la ayuda de Dios nosotros podemos ser diferentes. Podemos cambiar la historia de nuestra familia. Podemos cambiar la historia de nuestra aldea, ¿verdad? Podemos hacer cosas grandes, pero en Dios. Vamos leyendo el capítulo 2. Gloria a Dios. Jehová responde a Habacuc, dice ahí en letras negritas o azules, no sé cómo lo tenga su Biblia. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Él ya había puesto su queja, ¿verdad? Él ya había puesto su queja con respecto a que cómo era posible que Dios iba a utilizar a este pueblo de Babilonia para hacer justicia en contra de Judá. Pero viene la respuesta de Jehová, ¿verdad? Y dice: y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Versículo 3: aunque la visión tardare aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mire qué precioso. Él le estaba dando la orden para escribir la visión, ¿verdad? Porque él estaba esperando una respuesta, ¿verdad? Habacuc entendió parte del plan y se puso en el lugar que debería estar, en el puesto de la atalaya, ¿verdad? A velar por esa respuesta. Él dobló sus rodillas y estaba orando a Dios por esa respuesta. Y esperó, no dice ahí cuántos días esperó, pero me pongo a pensar que ha de haber sido, no sé, un par de días o un par de noches, no lo sé.
pero él esperó la respuesta de parte de Jehová, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de hacer muchas veces nosotros también, cuando nos encontramos en circunstancias difíciles, ¿verdad? Esperar la respuesta de parte de Jehová. Y aunque a veces cuesta, ¿verdad, hermanos? Porque hay situaciones difíciles en las cuales nos toca pasar, que pareciera que nunca va a acabar ese desierto, ¿verdad? Pero aún en ese desierto, Dios está en el control. Dios está ahí con nosotros. Y Dios en su debido momento le dará la respuesta, así como se la dio a Habacuc, ¿verdad? He aquí, dice en el versículo 4 del capítulo 2, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Note, hermano, que aquí en este versículo está hablando de dos tipos de cristianos, podríamos decir, ¿verdad? Uno que su alma es recta, uno que su alma no es recta y se enorgullece, ¿verdad? Y otro que dice que el justo por su fe vivirá. Entonces nosotros debemos de vivir por la fe, ¿verdad? Porque la fe es la que nos da salvación, es la que nos da vida eterna. La fe nos da muchas cosas, ¿verdad? Nos da esperanza. La fe es esperanza, ¿verdad? No es un positivismo que usted dice, yo sé que me va a ir bien. No, no son palabras vacías, es una esperanza, una fe absoluta, ¿verdad? Es la confianza que se tiene de algo que usted está pidiendo y usted tiene la certeza que lo recibirá en su debido momento, en su debido tiempo, ¿verdad? La fe es lo que nos hace movernos a nosotros como cristianos. La fe es lo que nos da vida a nosotros. Por medio de la fe fue que nosotros alcanzamos salvación. Y por medio de la fe fue que a Abraham le dieron una promesa, ¿verdad? Tanto que se le fue llamado el padre de la fe. Imaginen qué privilegio de este varón que se le llamó el padre de la fe. Y ahora, ¿cómo nos llaman a nosotros como cristianos? Hijos de Abraham por la fe. Imaginen qué maravilloso. Abraham nunca se imaginó que iba a tener tanta descendencia, ¿verdad? Y de la descendencia que se habla, que son como las multitudes de estrellas en los cielos y como la multitud de arenas en el mar, somos nosotros, ¿verdad? Que somos injertados en Cristo mediante la fe en Jesucristo. Entonces, imaginen, usted viene haciendo descendencia de Abraham, pero no por el linaje de la sangre, sino por medio de la fe. Aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 5 dice, y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá, ensanchó como el Seol su alma, y como la muerte que no se saciará, antes reunió para sí todas las gentes y juntó para sí todos los pueblos. ¿De quién está hablando? De Babilonia, ¿verdad? Un pueblo traicionero, soberbio, que se había ensanchado, ¿verdad? Juntando todos los pueblos para sí poder enriquecerse, ¿verdad? Eso es lo que, y era un pueblo que se daba mucho al vino. Les gustaba el chupe, decimos nosotros, ¿verdad? Les gustaba tomar, ¿verdad? Hacían sus grandes fiestas y no faltaba ahí el vino, ¿verdad? Es algo que se vive también hoy en la actualidad. Si usted ve a su alrededor, es raro en la casa, por lo menos nosotros en la farma, ¿verdad? Es raro en la farma que no toman, ¿verdad? Es raro. Y por lo general, las personas que toman tienden a ser arrogantes, orgullosos, peleoneros. O sea, de todo pasa, ¿verdad? Se vuelven hasta matones cuando están borrachos, ¿verdad? Pero fíjese que estos babilonios, dice que se cree que a causa del vino fue que perdieron contra los medos persas, porque los medos persas fueron quienes derrotarían más adelante a Babilonia, ¿verdad? Entonces, se cree que fue por tanto vino que les ganaron, porque
no era muy grande el ejército que los derrotó. Ellos eran más grandes en número. Amén. Pero los derrotaron porque, según dice la historia, que ellos estaban tomando, ¿verdad? Y ahí les llegaron, les cayeron de sorpresa, ¿verdad? Pero mire lo que dice el versículo 6. Ayes, en el subtítulo dice, ayes contra los injustos. No han de levantar todos estos refrán sobre él y sarcasmo sobre él dirán, ay del que multiplicó lo que no era suyo, hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda. No se levantarán de repente tus deudores y se despertarán los que te harán temblar y serás despojo para ellos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán a causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas. Mire qué terrible. Por toda la causa que ellos habían hecho, que iban acumulando tanta riqueza, ¿verdad? Ellos iban acaparando prenda, oro, de todo lo que encontraban, ¿verdad? Eso se les estaba acumulando, ¿verdad? Porque todo lo que sembrares, eso cosecharás. Si siembras maldad, maldad vas a cosechar. Si siembras destrucción, destrucción vas a cosechar. Entonces debemos de tener cuidado nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos Babilonia, ¿verdad? Pero hay puntos aquí importantes que me llaman la atención. Y mucha gente piensa que maldad solo es matar, solo es robar, solo es violar, solo es secuestrar. Pero maldad encierra un montón de cosas, ¿verdad? Mentira, orgullo, chismes, ¿verdad? Que eso se ha infiltrado mucho ahora en las iglesias, lo de los chismes, ¿verdad? Y es algo que destruye, hermanos, porque el chisme no solo destruye del que hablan, sino que destruye a los demás que lo escuchan. Porque yo no puedo tener nada en contra del hermano, pero si llega alguien a decirme algo de alguien, yo ya me quedé con ese pensamiento, pensando mal del hermano, sin saber si es cierto, pero ya me infectó. Es como un virus, ¿verdad?, que va infectando. Y cuando viene a sentir el hermano va entrando en la puerta y todos se le quedan viendo, ¿verdad? Y según él, que solo pasó con el hermano el asunto, ¿verdad? Solo era de dos. Y ahora es toda la congregación que le queda viendo mal. Entonces es algo peligroso, hermanos, de que debemos de tener cuidado de nosotros no andar divulgando cosas. Si usted sabe algo y quiere apoyo del pastor, cuénteselo solo al pastor, pero no se lo cuente a alguien más, porque en confianza se va regando la bolita, ¿verdad? Porque se lo cuenta al hermano que en confianza, el otro hermano se lo cuenta al otro en confianza, y así se va regando, ¿verdad? Cuando venimos a sentir ya lo sabe toda la congregación. Y es algo feo, ¿verdad, hermanos? Porque para mí no es algo agradable que a alguien se le queden viendo mal por un problema que fue de dos. Un problema de dos se debe resolver entre dos o tres, ¿verdad? Porque debe de haber un anciano intermedio, ¿verdad? Pero ya que sea toda la congregación, ya no, ¿verdad? Entonces, ese es un punto importante, ¿verdad? Que debemos de tener en cuenta que maldad no solo es matar, no solo es destruir, sino hay muchas cosas que son maldad también. Dice el 9, ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Tomaste consejo vergonzoso para tu casa, asolaste a muchos pueblos y has pecado contra tu vida. Porque la piedra clamará desde el muro y la tabla del enmaderado le responderá. Aquí se refiere, ¿verdad?, que
Ellos habían enriquecido tanto para poner en alto su nombre, ¿verdad? Para poner en alto su estatus. Ellos querían hacer grandes, ¿verdad? Y hicieron historia, porque hasta el sol de hoy se habla de la gran Babilonia, ¿verdad? Pero también se habla de la gran caída de la Babilonia, ¿verdad? Y se habla también de ese Nabucodonosor que un día se sintió grande, la humillación que recibió. Entonces también se habla de ellos, ¿verdad? Lograron su cometido, pero no de buena manera, ¿verdad? No lo que ellos pensaban. Y dice el 12, ay del que codicia la ciudad con sangre. Hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. No es esto de Jehová de los ejércitos. Los pueblos pues trabajarán para él, para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. O sea, aquí Dios está diciendo que Él no se gloría, ¿verdad?, por la gente que con sangre edifica, ¿verdad?, a costilla de sangre inocente va fundando cosas que según Él son para su propio beneficio, ¿verdad? Dios ve con malos ojos esto. Pero en el versículo 14 hace una declaración poderosa, ¿verdad? Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de su gloria, de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es lo que estamos viviendo hoy en este tiempo, ¿verdad? La gloria que Dios ha derramado sobre tantos pueblos, ¿verdad? Usted puede ver en el internet ahora en África, en Asia, en Japón, países donde no había llegado el evangelio, ya el evangelio ha llegado, ¿verdad? Y es una maravilla, ¿verdad?, que más gente está conociendo de la maravilla de Dios. Y ese es nuestro también compromiso, ¿verdad?, de llevar ese testimonio de las maravillas que Dios hace. Y en el 15 dice, ay del que da de beber a su prójimo, ay de ti, que le acercas tu hiel y le embriagas para mirar su desnudez. Tu hiel significa, hermanos, que ellos los herían, ¿verdad? Les hacían cosas atroces, pero también los hacían participar en sus abominaciones, ¿verdad? Los hacían participar en esas rituales que ellos hacían a sus dioses, ¿verdad? Entonces prácticamente los hacían participar de lo que ellos hacían, de la maldad que ellos hacían, ¿verdad? Y cuando habla de desnudez, habla de que les quitaban su ejército y los dejaban desprotegidos, ¿verdad? Desnudez se refiere a que los dejaban desprotegidos, sin ningún, ¿cómo dijéramos? Ningún buen beneficio para ellos, ¿verdad? Quedaban totalmente desprotegidos. Te has llenado de deshonra más que de honra. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti, y vómito de ofrenda sobre tu gloria. Porque la rapiña del Líbano sobre ti, y destrucción de las fieras te quebrantará a causa de la sangre de los hombres y del robo de la tierra de las ciudades y de todos los que ellas habitarán. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo, la estatua de fundación que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra? Eso es lo que ellos practicaban, ¿verdad? Que tenían tantos ídolos que ellos mismos los hacían y ellos mismos confiaban en sus ídolos, ¿verdad? Y dice el versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Pregunta, ¿verdad? ¿Podrá él enseñar? ¿Podrán acaso las estatuas enseñar?
he aquí está descubierto de oro, está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Aleluya. Mire qué maravilloso el versículo 20, ¿verdad? Mas Jehová está en su santo templo, se refiere a que Dios está en su lugar santo, ¿verdad? Y la tierra calla ante su presencia, ante su gloria, ¿verdad? Gloria a Dios. Esa es la posición de nosotros ante Él, ¿verdad? Cuando la gloria de Dios desciende, nosotros a veces no hayamos qué decir, ¿verdad? Porque nos llenamos y a veces lloramos, gemimos ante la presencia de Dios y no nos salen palabras, ¿verdad? Porque es Dios confortando nuestras vidas, Dios llenándonos de su Santo Espíritu. Entonces, hermanos, podemos ver cómo es la justicia de Dios. Y verdad que la justicia de Dios no es como nosotros impartiríamos justicia. No es lo mismo, porque nosotros pensamos de una manera y mucha gente dice, ¿cómo es posible que Dios permita esto? ¿Cómo es posible que esto haya pasado así de esta manera? Hay cosas que no las vamos a entender, pero debemos de confiar que el plan de Dios es mejor que el nuestro. El plan de Dios es mejor que el nuestro. Y Habacuc lo entendió. Que vino en una oración de adoración. Y estaba meditando, hermano, que cada versículo habla de cada una de las maravillas que Dios ha hecho. Y quiero que se vaya tal vez no lo alcanzamos a ver todo ya, ¿verdad? Pero quiero hablarle de algunos de los versículos que vi. Porque si me pongo es mucho, ¿verdad? Son 19 versículos y cada versículo habla de maravillas que Dios hizo. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 3, dice, el sol y la luna se pararon en su lugar, y a la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza, con ira hollaste la tierra, con furor criaste las naciones. Mire qué maravilloso. ¿A qué se está refiriendo ahí, hermano? A ese evento glorioso que Josué hizo, ¿verdad? Dice que él le dijo al sol detente y a la luna detente. La luna y el sol se detuvieron, ¿verdad? En un mismo lugar. O sea, en diferente lugar, ¿verdad? El sol se detuvo en Gabaón y la luna se detuvo en el lado contrario, ¿verdad? Y no solo la Biblia registra este evento, sino que también fuentes históricas lo registran, ¿verdad? Libros en México, libros en Japón, libros en China registran este evento. Entonces podemos notar que Dios permitió que varios escritores escribieran para que no quedara duda de las maravillas que Él hace, ¿verdad? Entonces miren qué maravilloso. Y dice que ese día fue de grande bendición, porque también no solo eso pasó, sino que también Dios derramó piedras de los cielos. Y dice que las piedras mataron más ejército que los que mató Josué y su ejército con lanza y con espada. O sea, la victoria no la obtuvieron por la fuerza del ejército, sino la obtuvieron por la fuerza del ejército de los cielos. Porque, ¿por qué pidió Josué que separara el sol y la luna? Para tener más días de luz, más horas de luz, perdón, para poder vencer al ejército enemigo, ¿verdad? Entonces, cuando este hombre clamó, no lo hizo por capricho, ¿verdad? No lo hizo por demostrar algo, él lo hizo con un propósito, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de tener en cuenta nosotros, que cuando nosotros pidamos algo, lo hagamos con propósito, ¿verdad? Porque cuando pedimos con propósito, Dios lo va a atender, pero si nosotros pedimos solo por mostrarle a la gente, no, Dios no va a atender esa oración.
También en el versículo 7 dice: he visto las tiendas de Cusán en aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. También se refiere, ¿verdad?, cuando en el pueblo de Egipto se murieron los primogénitos, ¿verdad? Se estremecieron las gentes ahí en esa nación. Ese fue un evento de victoria para los israelitas, pero de gran dolor para los egipcios, ¿verdad? Y quiero dejarlo, hermano, leyendo el versículo 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labradores no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, en mis alturas me hace andar. Mire qué maravilloso, hermanos. El versículo 19 dice que sobre las alturas lo hace tener pies como cierva, ¿verdad? No sé si usted ha visto, yo solo he visto en video, ¿verdad? Esas cabras que están en las alturas, ¿verdad? Esa firmeza con la que se paran, ¿verdad? Imagine usted esas ciervas paradas con esa firmeza, ¿verdad? Y dice que esa firmeza será la que Dios le dará a usted y a mí, para que tengamos la fortaleza para vencer cualquier obstáculo, ¿verdad? Aunque no haya nada, pero Dios, con todo y eso, nosotros nos alegraremos en Jehová, porque Él es nuestro Dios y nuestra salvación, ¿verdad? Dios les bendiga, amados hermanos. Espero esta palabra haya sido de bendición para sus vidas, y que cada día, hermanos, tengamos en cuenta que Dios está cada día más cerca de su venida. Toda la gente habla que estamos viviendo tiempos apocalípticos, ¿verdad? Y a veces hay gente que ni siquiera va a la iglesia, ¿verdad?, pero tienen un cierto conocimiento de lo que es los últimos tiempos, ¿verdad? Y Dios nos ha dejado una guía en esta Biblia de lo que será en los últimos tiempos. Y para que su venida esté cerca, dice que hay dos eventos principales, ¿verdad? Hay muchos, pero los dos principales son que se iba a levantar la apostasía, y toda la palabra sería predicado en todo el mundo, ¿verdad? La apostasía ya la hemos visto, y su palabra cada día se está esparciendo como espuma en todo el mundo, ¿verdad? Ahora con el internet, eso se va esparciendo a velocidad, ¿verdad? Entonces, que Dios les bendiga, amados hermanos, y que sea de bendición para sus vidas, y sigamos alabando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Dejo el tiempo con mi hermano que me lo ha cedido.